Si no sabes vectorizar con la pluma en Adobe Illustrator, quédate en este video para que veas lo fácil que es vectorizar. Una vez estamos en Illustrator, tenemos que importar nuestra imagen a la mesa de trabajo. Vectorizar con la pluma nos va a ayudar a eliminar los píxeles de la imagen original por vectores, lo que hará que no pierda la calidad al hacerle zoom a la imagen. Lo primero que vamos a hacer para empezar a vectorizar es irnos a capas y darle doble clic a la capa de la imagen para activar la opción de plantilla. Esta opción lo que hará será agregarle una opacidad del 50% a nuestra imagen para poder ver con más cuidado por dónde van a pasar nuestros trazados. Creamos una capa nueva y la identificamos con un nombre para saber que en esta capa tendremos el borde de nuestra imagen, lo que nos ayudará a empezar a acostumbrarnos a trabajar con capas separadas al momento de realizar cualquier diseño. Ahora, con esta capa que creamos seleccionada, vamos a seleccionar la herramienta pluma para comenzar a vectorizar. Para esto lo que haremos será irnos a cualquier punto del borde de nuestra imagen y empezar a vectorizar sobre este. Importante que a este trazo que creemos le quitemos el relleno y le pongamos un trazo acorde a las líneas de nuestra imagen de referencia. Para hacer trazados con curvas, yo les recomiendo poner un punto de ancla haciendo clic con la herramienta pluma seleccionada y trazar una línea recta para posteriormente con la tecla Alt presionada modificar la curvatura de esta línea. También podemos hacer curvas directamente utilizando el mouse. Colocamos nuestro punto de ancla y mantenemos presionado el clic izquierdo mientras movemos el mouse para realizar esta curvatura. Ahora, con cualquiera de estas dos técnicas tenemos que empezar a cubrir todo el borde de la ilustración. Importante, si en algún momento les pasa que los vectores no se intersectan como en este caso, podemos modificar los nodos con la herramienta de selección directa. Esto para poder mover el nodo libremente y corregir los errores al vectorizar. Ahora, para realizar los círculos que tenga nuestra ilustración, vamos a usar la herramienta de elipse. Le vamos a quitar el relleno y le vamos a poner el mismo grosor del trazo que veníamos utilizando. Una vez finalizado nuestra vectorización, vamos a crear una nueva capa y la vamos a colocar por debajo de la capa que contiene los bordes. A esta capa la llamaremos color. Para agregarle color a nuestra ilustración vamos a seleccionar la herramienta rectángulo. Creamos un rectángulo y vamos a seleccionar presionando la tecla I en nuestro teclado la herramienta cuentagotas. Ahora, con el rectángulo seleccionado y el cuentagotas vamos a hacer clic en el color que queremos copiar para que de esta forma el rectángulo tome ese color de relleno. Importante, para hacer esto obviamente tenemos que quitar la opción de plantilla que hicimos al principio. Esto nos va a devolver los colores originales de la imagen. Haremos tantos rectángulos como colores tenga nuestra ilustración. En mi caso voy a utilizar 6 colores distintos para colorear. Ahora simplemente vamos a repetir el proceso que realizamos con el trazo negro en la capa anterior, pero esta vez quitándole el trazo y si le agregaremos un relleno. Una vez creamos la forma que queremos pintar, seleccionamos el cuentagotas con la tecla I y hacemos clic en el color que corresponda. En caso de que tengamos un color encima que no queremos que tape el resto, vamos a seleccionar ese color que esté encima y le daremos clic derecho, organizar y le vamos a dar a la opción de enviar detrás. Esto para enviar esa capa de color por debajo del resto. Y ahora con esto simplemente toca repetir el proceso con cada una de las partes de nuestra ilustración y agregándole siempre el color que corresponda. Psychanetics Music and the Beat.
Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y si tienes alguna duda no olvides dejármela en un comentario para poder ayudarte personalmente. Nos vemos en la próxima. Adiós.